Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que hacemos en el marco de ITMA en la nube. Como sabéis, pues en ITMA España uno de nuestros objetivos principales es incrementar el desarrollo profesional de los Facility Managers y dentro de todas las actividades que hacemos y de las ventajas de tener a muchas empresas patrocinadoras y colaboradoras en la asociación, pues nos gusta compartir conocimiento de aquellos temas de relevancia y de gran importancia en el desarrollo de la actividad del Facility, ¿no? En su día a día. Hoy tenemos la suerte de contar con Ricardo Barchín, que es el CEO de Solar Confort. Solar Confort es una empresa patrocinadora bronce de IFMA España y como experto en temas de eficiencia energética de láminas solares, pues nos va a compartir en este ratito que vamos a estar juntos ahora con una hora de duración, su conocimiento para ayudarnos a saber cómo podemos mejorar la eficiencia energética en las ventanas. Ventanas en general, tanto espacios de trabajo como de cualquier elemento, por así decirlo. Entonces, agradecer nuevamente a los que estáis conectados. Va a ser una hora de aprendizaje muy positivo y deciros un poco el funcionamiento del webinar, ¿vale? Ahora, en cuanto yo le dé paso, pues Ricardo nos contará y nos ayudará a saber cómo mejorar esa eficiencia energética en las ventanas durante más o menos unos 40 minutos o algo así, porque queremos dejar un tiempo al final de unos 15-20 minutos de duración para que podamos responder todas aquellas preguntas, comentarios, inquietudes que os puedan surgir a lo largo de la presentación de Ricardo. Si surgiera la necesidad y quisierais matizar alguna cuestión por el medio, sentíos también libres de indicarlo en el chat, de por favor, parar un momento y retomar esta explicación o esta otra sin ningún problema. Si no fuera así, recogeremos las preguntas y los comentarios al final. Como veis, el webinar está siendo grabado con el ánimo de que quede archivado en nuestro canal de YouTube y ahí pues que podáis acceder a él en todo momento que así lo consideréis oportuno y que sea necesario para vosotros. Sin más dilación por mi parte, insistir nuevamente en gracias a todos los que estáis conectados y que tenéis ánimo e interés en aprender. Y evidentemente, pues gracias a Ricardo Barchín, que si él no compartiera su conocimiento, pues no estaríamos aquí. Así que lo dicho, Ricardo, te doy la palabra, todo tuyo y quedamos muy atentos a la escucha. Adelante. Hola a todos, gracias por participar en este webinar y bueno, pues en primer lugar querría presentarme como ya ha dicho Rebeca, mi nombre es Ricardo Barchín y soy el CEO de Solar Confort. Solar Confort es una empresa con más de 40 años de experiencia en instalación de lámina solar y con presencia fundamentalmente en Suiza o Francia, y ahora comienza también una nueva andadura en España. Entonces, láminas para mejorar la eficiencia energética. En este webinar de hoy lo que vamos a intentar es explicaros un poco la tecnología que hay detrás de este nuevo sistema y cómo lo podéis implantar en vuestras empresas, en vuestros edificios, y cómo los Facility Managers pueden aprovecharse de esta tecnología en sus trabajos. Durante la presentación, para que esto no sea tanto un monólogo, podéis escribir vuestras preguntas en el chat sin ningún problema. Os animo a que lo hagáis y paramos en el momento que tengáis alguna pregunta, en lugar de dejarlas todas para el final. Si queréis dejarlas para el final, perfecto. Y si queréis en algún momento dado parar la presentación, pues perfecto, porque la idea es que en este rato que vamos a estar aquí todos juntos podamos aprender y sacar el máximo aprovechamiento de nuestro tiempo, que todos estamos muy ocupados y el tiempo es oro. Entonces, bueno, pues vamos a empezar la presentación.
Y dice, ¿cómo mejorar la energía, perdón, la eficiencia energética de mis ventanas? Entonces, bueno, vamos a empezar con un ejemplo que hemos colocado aquí y es muy importante entender lo que es el efecto invernadero. Ya muchos habréis oído lo que es el efecto invernadero del planeta, pero lo que os quiero contar es qué es el efecto invernadero en nuestra vida habitual. Entonces, tenemos aquí esta diapositiva, ¿de acuerdo? Dice, todos sabemos lo que pasa cuando dejamos nuestro coche al sol en verano, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues nada, pues no se ve aquí el efecto que teníamos. A ver, un momento. María José, mira a ver. Bueno, seguimos. No se ve el efecto que teníamos planificado, pero no pasa nada. Bueno, pues cuando abrimos un coche en pleno verano, que aquí vemos la foto, pues todos sabemos el enorme calor que sale de cualquier coche. Y eso porque es por el efecto invernadero que se está produciendo por efecto de los cristales. Para todos los que sois facility managers, tanto en centros comerciales como en edificios de oficinas, pues suele ser habitual que son superficies con muchos cristales. Y esto es fundamental para entender el proceso del efecto invernadero. Mira, fijaos, ¿cómo funciona el efecto invernadero? Pues la radiación solar que veis aquí, pues los invernaderos lo que funcionan es que la radiación electromagnética de la radiación solar atraviesa perfectamente los cristales, ¿de acuerdo? Y en un invernadero igual, toda esa energía solar atraviesa perfecta, muy poquita cantidad se ve reflejada. Y entonces, ¿qué sucede? Que dentro, una vez que esa energía entra dentro del habitáculo, eh, calienta las cosas que hay en el interior y luego ese calor que desprenden las cosas ya calentadas del interior, pues no puede salir, ¿de acuerdo? Y entonces queda el calor atrapado y por eso se produce tanto calor en el interior. Entonces en un coche sucede exactamente lo mismo. El calor atraviesa, o sea, la radiación solar, que son ondas electromagnéticas, atraviesan perfecto el cristal, prácticamente con muy poquitas pérdidas. Se calientan los objetos, pues salpicadero, el volante, todo lo que veis dentro se empieza a calentar, pero luego ya la radiación que producen esos elementos y el calor que han cogido todos esos elementos no pueden salir, tanto por la radiación de ellos como por las distintas formas de transmisión de calor, ¿de acuerdo? La transmisión de calor en la naturaleza solo hay de tres tipos, bien por radiación, bien por conducción o bien por convección. Y aquí nos vamos a centrar en la radiación solar. Entonces, una vez entendido el efecto invernadero, es importante resaltar para todos los facility managers que estáis escuchando, es lo siguiente. Cuanto más cristales tiene un edificio o centro comercial, más calor se va a acumular en su interior. Son verdaderos hornos. Aunque nosotros no lo sintamos, porque evidentemente todos están equipados con potentes sistemas de aire acondicionado, pero son auténticos hornos. Fijaros en vuestro coche, por ejemplo, el pequeñito espacio que tienen y los cristales que tienen, que no son demasiados, y las temperaturas altísimas que se pueden alcanzar. Entonces, bueno, pues para daros una idea teórica de lo que está sucediendo, fijaos, esta es un esquema de radiación solar que llega a la superficie terrestre. En el eje de abscisas tenemos a la izquierda los vatios por metro cuadrado y en ordenadas horizontal tenemos la longitud de onda. Pero por simplificar, esto es muy sencillo. Vemos que lo que es importante conocer y el concepto es que el 2% de la luz solar que llega a la superficie terrestre viene en forma de rayos ultravioletas, que son los más dañinos, como ya todos sabemos. Un 48%, quizá un 50%, dependiendo de las condiciones de latitud y condiciones meteorológicas, puede ser la luz visible y otro 50% más o menos el infrarrojo. Entonces, toda la radiación solar viene en esas tres formas y las láminas solares que son objeto de este webinar
intentan eliminar todas estas longitudes de onda de la radiación que llega a nuestros edificios. Evidentemente, la zona más delicada pues es la zona visible, evidentemente. Ahí es donde podemos jugar con diferentes tonalidades, colores y bueno, todo esto que afecta a la estética de nuestro edificio y que bueno, pues puede mejorarla. Y en respecto al infrarrojo, pues ¿qué es lo que queremos? Pues evidentemente lo que queremos es quitarnos la mayor cantidad del infrarrojo posible y eliminarnos, por supuesto, todo el ultravioleta, que es bastante dañino. Entonces, láminas de eficiencia energética. ¿Qué son? ¿Cómo funciona un film de eficiencia energética? Pues en los cristales de nuestras ventanas, lo que vemos en esta diapositiva es un esquema de lo que sucede con la radiación solar. La radiación solar, como veis, da en el cristal y el film lo que trata es de reflejar o de rechazar la mayor cantidad posible de radiación, ¿de acuerdo? Radiación solar, que viene, como hemos dicho, en el ultravioleta, en visible y en infrarrojos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que pase una parte importante de luz visible y que seamos capaces de rechazar el ultravioleta y el infrarrojo en su mayor parte. Y además, pues bueno, cualquier lámina tiene también una capacidad ligera de hacer todavía nuestro cristal más aislante. ¿De acuerdo? Ahí vemos que el calor interior de la habitación pues también hace que nuestras ventanas sean más eficientes debido al aislamiento. Entonces, resumen, una lámina de eficiencia energética lo que hace es que nuestros cristales sean mucho más eficientes contra la radiación solar, ¿de acuerdo? Que en un edificio con pocos cristales, poca superficie acristalada, pues tiene menos importancia, pero cuando la superficie acristalada empieza a crecer, pues los edificios son auténticos hornos, creedme de verdad, porque lo que sucede y muchas veces no vemos es la cantidad brutal de energía que estamos gastando para aclimatar ese edificio, ¿no? Aquí tenemos un cristal, ¿vale? Y vamos a colocar aquí unos cuantos datos, ¿vale? Muy importante, el 100% de la energía, vemos aquí que llega al Sol y estamos, aquí lo que veis son unos datos de un cristal simple, ¿de acuerdo? Una ventana de cristal simple. Entonces, en estos casos, pues vamos a ir viendo los datos. Vamos a ir por la izquierda y vemos que ese cristal va a reflejar un 7% de la energía solar, el mismo, y luego va a haber una parte de la energía solar eh, que es absorbida por el cristal. De esa energía solar que es absorbida por el cristal, lo veis abajo, a la izquierda, hay un 11% acaba saliendo al exterior y si miráis un poquito más a la derecha, un 5% acaba entrando en el interior. ¿Vale? Eso de la energía que absorbe el propio cristal. Y luego hay veis a la derecha, un poquito más arriba, un 77% que entra dentro. ¿De acuerdo? Ese 77% entra dentro de forma directa, más el 5% que veis en la zona de la derecha que entra como consecuencia del calor que ha absorbido el cristal y que se ha calentado, evidentemente, todos cuando tocamos el cristal los vemos que están calentitos, ¿verdad? Pues con eso ya tenemos un 82% de la energía total. Es decir, y este es el dato que les gusta a los arquitectos, ¿de acuerdo? El G-value. Es decir, que el 80% de la radiación solar de esa energía está entrando dentro de nuestro edificio. Y todo ese calor hay que refrigerarlo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Y ahora tenemos lo mismo, que veis que prácticamente parece igual, pero no. Fijaos arriba que ahora vemos que tenemos la Lumar R20 y, bueno, unas cuantas letras más.
Aquí lo que hemos colocado es una lámina Lumar R20 en ese cristal y vamos a ver el efecto que provoca la instalación de esa lámina sobre el cristal. Aquí vemos que ya se consigue reflejar un 45% de la energía, más la que absorbe el cristal junto con la lámina. Lo veis en la parte izquierda. Con esto llegamos a rechazar el 77% de la energía. ¿Y qué es lo que acaba entrando? Pues bueno, pues acaba entrando un 11% de forma directa y un 12% eh, por convección debido a que el cristal se ha calentado, con lo cual acaba entrando un 23% de la energía total. Es decir, si nos vamos al caso anterior, que hemos cambiado la diapositiva, veis un 82% de energía que está entrando en ese cristal contra un 23% de la energía que entra por ese cristal. Entonces, esa ganancia que veis, absolutamente espectacular, pues es la que demuestra la gran ventaja y la tremenda potencia que tiene esta tecnología de las láminas solares en relación al ahorro energético. Más cosas. Vamos a ir rápido sobre esto. ¿Cómo están construidas las láminas solares? Las láminas solares es algo muy tecnológico y Lumar ahí está en cabeza mundial en tecnología de lámina solar. Tienen muchas capas. Para nosotros, bueno, a simple vista es una capa muy, muy sencilla, una lámina casi transparente, pero tiene mucha tecnología en el interior. Entonces, como veis, tiene varias capas, absorbedores de rayos ultravioletas, distintos teñidos, capas de laminación, capas metálicas y lo más importante también, una cosita muy importante aquí que vamos a comentar más tarde, que es el revestimiento resistente a los arañazos. ¿De acuerdo? Esto va a determinar en gran medida la durabilidad de nuestras láminas. ¿De acuerdo? Es un aspecto también muy importante. ¿Cuánto nos va a durar la lámina? Bueno, Perdona, pues vamos. Ricardo, Sí, voy a aprovechar y te interrumpo un por favor. instante. En esta diapositiva justo, claro, como vemos tantas láminas, a mí la pregunta que me surge, y supongo que a los que te están escuchando, seguramente que también, ¿cuál es el grosor total de esas láminas? Porque hablamos que es un grosor muy fino, ¿no? Sí, aproximadamente pueden tener unos 45 micras pueden andar todas esas capas que veis. ¿De acuerdo? O sea, Vale. la lámina solar es muy, muy fina. Y cuando hablo de lámina solar, hablamos de todas esas capas laminadas. Todas esas capas están juntas. Cuando nosotros tocamos una lámina solar, pues lo que vemos es, pues eso, como un papelito, algo, bueno, ni siquiera un folio, mucho más fino que un folio. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero dentro de ese folio que vemos tan fino, lo que quería expresar es que hay todas estas capas que están ahí. Pero ya digo, es finísimo. Es como, a ver, para el que nunca haya tocado una lámina solar, bueno, igual para algún coche, pero no sé, como un papel de estos de celofán o no sé, es Entendido, muy, muy entendido. fino, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Bueno, y a lo que vamos. Aquí, el dinerito. Veo que la animación no está funcionando, pero bueno, son gajes del directo. Aquí tenemos el dinerito que empieza a contar. Entonces, cosas que tenemos que saber, pues el gasto en aire acondicionado suele ser, en la climatización en general, suele ser uno de los gastos más importantes en los edificios y concretamente el aire acondicionado. Algunos os preguntaréis por qué. Pues por lo que hemos estado hablando antes. Los edificios con muchos cristales son auténticos hornos que hay que refrigerar. Entonces, aquí el título de la diapositiva es cómo ahorrar con nosotros, cómo ahorrar, cuánto dinero podemos ahorrar y además algo que no hemos comentado y también está dentro del Facility Manager, dentro de sus funciones, ¿no? ¿Cuántas toneladas de
CO2 podemos ahorrar con esto. Es decir, aquí tenemos dos vertientes, la del ahorro económico, que es súper importante, y también todo lo relacionado con la sostenibilidad en edificios. Cualquier medida de eficiencia energética pues nos va a dar más sostenibilidad, podemos aumentar, elevar la calificación energética en nuestro edificio y, por supuesto, vamos a reducir la huella de carbono por la reducción importante de emisiones. Entonces, bueno, pues hoy en día los facility managers tienen que ofrecer soluciones, innovación, ahorro y todo eso es lo que nos proponemos. Nosotros ayudamos a todos nuestros clientes a que puedan beneficiarse de estas ventajas que vamos a ver ahora y, bueno, pues puedan hacer los edificios mucho más sostenibles, más eficientes y, cómo no, ahorrar dinero. Que eso es lo que va a acelerar la toma de decisiones de los propietarios, de todos los asset managers y demás. Bueno, vamos a ver los beneficios de la lámina solar. ¿Qué beneficios obtienes instalando láminas solares? Pues bueno, aquí vemos la eficiencia energética es el principal beneficio, porque vemos aquí, y alivia los sistemas de calefacción y refrigeración, con lo cual ahorramos mucha energía y reducimos las facturas de energía en un amplio grado. Ya hablaremos de datos un poquito más adelante, pero para los que me digan, bueno, pero ¿cuánto ahorro? ¿Me voy a ahorrar €1 al año? No, podemos estar hablando de ahorros del 20% anuales eh, en la factura eléctrica, ¿de acuerdo? Un 20% en edificios que consumen mucho es mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces eso es la primera ventaja. Cuando hablo del 20%, estoy hablando de datos anuales, ¿de acuerdo? Y 20% sería también un valor bastante conservador, ¿de acuerdo? A veces se promete hasta un 40%, depende también mucho del tipo de cristal que tenga el edificio, de la superficie, en fin, eso hablaremos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Pero sí, los ahorros pueden andar desde un 40 hasta un 20 en los casos más conservadores. Confort. Bueno, pues otro elemento que en lo que nos ayudan las láminas solares es en el confort que tienen las personas que bien trabajan en las oficinas o bien compras en los centros comerciales. A todos nos ha pasado alguna vez que el sol nos deslumbra y no nos permite ver la pantalla del ordenador. Evidente, evidente. Entonces, las láminas solares, otra ventaja que aportan es que ya se establece una tecnología dentro de todas esas capas que habéis visto contra el deslumbramiento, ¿vale? Entonces, que las personas de dentro tengan menos calor y menos deslumbramiento, pues incide evidentemente en su productividad y en su comodidad. También podemos hablar un poco más adelante, tenemos encuestas y estudios de cómo mejora el confort en los usuarios de oficinas y centros comerciales, ¿no? Y bueno, esto ya sabemos, siempre hay alguien que le da el sol en la oficina y es el que está descontento, evidentemente. Más cosas. Protección ultravioleta, importantísimo. Las láminas solares, las de Lumar especialmente, bloquean más del 99% de los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas son muy peligrosos, especialmente cuando no estamos en la playa, que no nos echamos crema solar. Cuando estamos en las oficinas o en nuestra vida habitual, pues no, nos dan los rayos ultravioletas un rato y no pasa nada, pero para las personas que trabajan junto a las ventanas, pasan muchas horas al día eh, expuestas a esa radiación y evidentemente eso es algo que se ha visto vamos, no es una suposición, ya
camioneros, por ejemplo, que les da mucho el sol en los brazos y tal, se ve un índice de incidencia de cáncer de piel mucho más elevado de lo normal. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de centros comerciales y oficinas. En este caso, iría un poco más destinado a las oficinas. Entonces, bloquear el 99% de los rayos ultravioletas, pues bueno, es un plus muy interesante. Las láminas de Lumar, por ejemplo, pues están recomendadas por la Asociación Británica de Lucha contra el Cáncer. ¿De acuerdo? Estilo y privacidad. Bueno, esto también es otro plus de la lámina solar. Y para el que no las conozca, pues las láminas solares es como cuando vamos a alguien que nos da un catálogo de telas, ¿no? Pues que nos abren así un abanico y nos enseñan muchas posibilidades de telas para un sofá o para nuestros muebles. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Tenemos muchos tipos de láminas con muchos tipos de color, características diferentes. Hay más de 200 tipos de lámina y podríamos decir para todos los usos y todos los gustos, porque en el tema de láminas tenemos que mezclar estética y funcionalidad. Y ahí ya es un asunto para discutir con cada facility manager o cada asset manager, porque las necesidades de cada cliente son diferentes. Puede haber algunos más enfocados en la eficiencia energética, pero también pueden estar necesitando algo que sea estéticamente agradable e incluso, por supuesto, mejorar estéticamente eh, la apariencia del edificio o del centro comercial. También habéis visto aquí algo del decoloramiento de interiores, pero vamos a ver, porque también las láminas solares, como bloquean los ultravioletos, pues ayuda a reducen el decoloramiento que se produce en muebles, alfombras, cortinas, si las hubiese, en fin, lo que haya, ¿de acuerdo? Y luego vemos aquí el último, un ROI impresionante. La amortización de la instalación es fiable. Hacemos cálculos de balance energético, es decir, tenemos un respaldo técnico que se puede cuantificar en relación a la amortización de la inversión que supone la instalación de lámina solar. No es un brindis al sol y todo esto es perfectamente auditable y calculable, ¿de acuerdo? Vamos a ver más cosas. ¿Qué aplicaciones? Pues ya lo veis. Veis aquí para el comercio minorista, escaparates, restaurantes, colegios, universidades, hospitales, residencias de ancianos, hoteles, ayuntamientos, museos, residencial, todo. Todo es susceptible de ser ayudado en la eficiencia energética vía lámina solar. El aspecto, una cosa que también, además de los aspectos técnicos, está el aspecto decorativo y el aspecto estético. ¿Cómo son las láminas? Como hemos dicho, hay muchas láminas y sería muy aburrido, desde luego, colocar aquí todas, ¿vale? Pero bueno, aquí veis simplemente el aspecto de una oficina. En este caso solamente nos estamos centrando en el interior, como muy parecido en la imagen de la derecha podéis ver que con la lámina Lumar Air 80 pues hay prácticamente un pelín más oscura y ya con esa ligerísima variación en la luz entrante pues obtenemos unos buenos resultados. Hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos que esto ayuda mucho. Es decir, bueno, pero Ricardo, enséñame aquí un edificio a ver cómo queda esto, si ¿qué tal aspecto tiene? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues venga, vamos a verlo aquí. Fijaos, aquí tenemos un edificio que se le ha aplicado una Lumar RH20, vale, una. Y aquí vemos el edificio después. Fijaos, ¿de acuerdo? Vemos el antes. ¿Veis cómo se ven, por ejemplo, todas las escaleras, todos los bancos de dentro que vemos?
pues este es el aspecto exterior. Como veis, es un aspecto mucho más espejado, más profesional y desde luego mucho más atractivo. Entonces, bueno, pues están aprovechando de un ahorro energético y de una mejora estética. Pues perfecto, todo en uno. Aquí vemos otros tipos. Estas, por ejemplo, son un poquito más oscurecidas. Aquí vemos también en los techos. Bueno, en los techos es tremendo. En los centros comerciales los vemos. En los techos entra una cantidad de calor por radiación brutal, porque claro, la incidencia no es la misma que en vertical, como puede ser una ventana. En los techos y aquí en España todos conocemos los centros comerciales que tienen grandes techos y bueno, pues aquí veis cómo el aspecto que genera en un techo. Fijaos aquí, por ejemplo, en el Bank of America. A la izquierda podéis ver, antes de haberle instalado lámina solar Lumar, ¿de acuerdo? Y a la derecha con la lámina instalada. Aquí en este caso ha sido una Dual Reflective 15, vale, una más. No interesa ahora entrar en el detalle, pero bueno, veis el aspecto pues muchísimo mejor, ¿no? Aquí también han tenido unos ahorros tremendos y no solo eso, sino que han mejorado su eficiencia energética. Entonces, instituciones muy importantes, eh, no desde hace pocos años, ya desde hace muchos años, pues bueno, están confiando en Lumar en todo el mundo para la instalación de grandes proyectos, ¿de acuerdo? Por los motivos que ya comentaremos después. Aquí vamos a ver una cosa también. Nos salimos un pequeñísimo paréntesis. En láminas, también una cosa muy útil que puede ser para los facility managers son las láminas de seguridad. ¿Qué hacen las láminas de seguridad? Que cuando un cristal se rompe, pues no caigan todos los cristales hacia adentro. Es decir, las láminas de seguridad evitan que en una explosión, por ejemplo, los cristalitos hagan de metralla y hieran a las personas. Eso, fijaos que, por ejemplo, en los aeropuertos es muy típico que se colocan láminas de seguridad para, en caso de una explosión, pues eso, los cristalitos que no maten a las personas, porque está demostrado que la onda expansiva no es lo que más personas hiere, sino lo que más personas siempre hieren con grandísima diferencia son los trocitos de cristal que salen a altas velocidades y bueno, pues eso es como una metralla. Aunque Perdón, perdona, Ricardo, es sí, que este vídeo es como muy significativo y a veces lo que decimos, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Y si pruebas a salir de la pantalla completa, que sí, se vea en el PowerPoint, ¿sabes a lo que me refiero, no? Que yo creo que los a asistentes ver si podemos. eh, les va a venir muy bien. A Prueba a ver, ver esa opción. a ver un momentito. ¿Cómo En, salimos es- a...? en escape, Vamos a ver. Ah, aquí mira, está. Vale, ahí lo tenemos. ya la tenemos. Vamos a ver. Genial. Fijaos, esto es una demostración de lo que hace una lámina de seguridad en un cristal y entonces para ello, pues en Nuevo México se utiliza una explosión real y se colocan unos cristales en unas ventanas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es primero un cristal, cómo se comporta un cristal cuando hay una explosión y en segundo lugar, cómo se comporta ese mismo cristal con una lámina de seguridad. Entonces, vamos a verlo. Aquí veis cómo va la onda expansiva, va llegando, ¡pum! El cristal se pulveriza y veis todos esos trocitos que os comentaba, pues vuelan a una velocidad impresionante. Esto evidentemente está en cámara súper lenta, pues todo eso, eso es lo que hiera a las personas. Y ahora mismo otra explosión con lámina. ¿Veis? Los cristalitos se han pulverizado, pero la lámina de seguridad ha flexado, ha absorbido toda esa energía y aunque el cristal está destrozado, pues no ha pasado absolutamente ningún trocito de cristal al interior, con lo cual pues ha protegido
ahí veis la explosión desde fuera, veis ahí en Nuevo México. Todas estas pruebas cuestan bastante dinero y bueno, no se pueden hacer todos los días, ¿vale? Por eso veis ahí lo de noviembre 2004. Entonces, toda esta lámina de seguridad se utiliza para explosiones, pero sobre todo para evitar robos. Cuando intentan robar bien en residencial, bien edificios de oficinas, donde sea, pues el típico robo es con un adoquín o un martillo, intentan romper el cristal para acceder al inmueble pues, a través de eso. Entonces, con la lámina de seguridad pueden golpear y nunca entrarían. Tengo muchos más vídeos y más cosas, pero bueno, no es el objeto principal de la presentación, con lo cual vamos a pasar rápidamente sobre ello. Aquí, mira, casos de estudio, tenemos muchos que me diréis, Ricardo, ¿queremos ejemplos? Bueno, sí, todo esto que me cuentas, pero dime un ejemplo. Bueno, aquí veis, en Manchester United, que han colocado una lámina Lumar de seguridad, 200 micras, y para evitar, pues bueno, ya sabéis que los hinchas de fútbol pues a veces se ponen un poco violentos y la manera de proteger todos estos cristales pues es con lámina de seguridad. En este caso han elegido Lumar, como no, para hacerlo. Más aplicaciones de las láminas. También hay láminas decorativas. Como veis, por ejemplo, veis todo esto, esta cristalera que veis, pues estas rayas decorativas que dan un poquito de privacidad a las zonas de reunión. Pues bueno, también existen esas láminas posibles. Existen láminas impresas a medida, como veis, se puede conseguir cualquier cosa con las láminas. De hecho, ya hemos trabajado para la Torre Akbar en Barcelona, que tienen algunas de nuestras láminas. Vale, verificación de terceros. Aquí veis lo que os comentaba, una cantidad de instituciones bueno, que confían en las láminas Lumar para sus instituciones y sus edificios. Aquí veis, como os comentaba antes, la recomendación de la Fundación contra el Cáncer, también la británica, en fin, todo tipo de recomendaciones. Esto no es la lámina solar no es una tecnología nueva. Es decir, la lámina solar existe hace muchos años. Lo que sí va mejorando la tecnología en el concepto. Es decir, el concepto no es nuevo, la tecnología va mejorando. Y ahí, pues bueno, empresas como Lumar, multinacionales implantadas en todo el mundo, pues nos ofrecen un state of the art en la tecnología y en los rendimientos de estas láminas. Vamos a ver casos de estudio, estudios a terceros. Vamos a ver, por ejemplo, mirad, aquí tenemos un ejemplo del Hotel Hyatt de Houston. Quisieron hacer una prueba y, bueno, pues se hizo un estudio de la comparación en 6 habitaciones. Se pusieron 3 con lámina solar Lumar y 3 sin ella. Y se colocaron unos sensores y, bueno, pues aquí veis los resultados. Como las 3 habitaciones que veis, hay 3 habitaciones que veis ahí en color verde, mm, que alguna llegó a más de 52 grados. Y por el otro lado veis en color azul, ahí veis las otras 3 habitaciones donde sí se instaló la lámina. Entonces vemos claramente habitaciones similares, es decir, se colocaron en habitaciones que tenían la misma orientación y todas contiguas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la variación que se produjo en esas habitaciones. Ya que estábamos o ya que estaban en el estudio, bueno, pues se decidió utilizar esas habitaciones y lo que vemos aquí es que las habitaciones que tenían lámina gastaron mucho menos aire acondicionado que las que no lo tenían. ¿De acuerdo? Aquí vemos las gráficas y
se obtuvo un 22,4% menos de energía en, en esas láminas. De acuerdo, vamos a hablar aquí. En Europa, lo que solemos tener es cristales dobles. En Europa la energía es muy cara y solemos tender a cristales dobles. Entonces, una cosa que me suelen preguntar mucho es, me dicen, Ricardo, ¿la lámina solar se instala por dentro o por fuera? Bueno, pues depende del cristal. La lámina, no hay una lámina solar que se pueda vender sola por sí misma, sino se tiene que vender dependiendo del tipo de cristal. Es decir, hay que buscar una compatibilidad entre el cristal y la lámina. Inicialmente, todos podemos pensar, pues bueno, mejor que se instale por dentro porque me va a salir más económica la instalación. Bueno, pues depende. Hay veces que se puede instalar en el interior y hay veces que se debe instalar en el exterior. Depende del tipo de cristal en cada caso. Para eso, bueno, pues por eso cada caso es particular, cada edificio es diferente, cada cristal es diferente y cada caso tiene que ser analizado de forma individualizada. ¿Qué estamos viendo en este gráfico? Pues mira, estamos viendo una lámina instalada en el interior, que veis en el interior de un acristalamiento doble. Entonces, bueno, pues lo que sucede aquí, bueno, vemos la energía solar, la lámina consigue una gran reflexión, que veis en la parte izquierda abajo, un 44% de la energía, y debido al acristalamiento doble se absorbe un 45%, ¿vale? Se absorbe un 45% que veis arriba y luego a la derecha un 11% que entra dentro del edificio, ¿vale? Luego, del 45% del calor que absorbe el cristal, que es un cristal doble con una cámara de aire en medio, por cierto. Vale, perdonadme, pero no lo había explicado. Cámara de aire en medio y dos cristales. Típica, mm, típico cristal que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas probablemente. Vale. Bueno, pues de ese 45%, un 25% del calor se va a la calle y un 20% entra dentro. Con lo cual, veis arriba, entre el 20% que entra dentro más el 11% que entra directamente, es decir, más el 20% que entra porque se ha calentado el cristal y la lámina, más el 11% que entra directamente, pues tenemos que hay un 31% que entra dentro. ¿Y qué hacemos? Misma situación, pero colocando la lámina en el exterior. Pues bueno, pues lo único que sucede es que cambian los valores. ¿Veis? Aquí tenemos miramos a la derecha, ¿vale? Tenemos un 31% de energía que ingresa al edificio colocando la lámina en el interior. Es decir, vamos a suponer que ha habido alguien que haya sido, venga, lo digo, tan torpe como para instalar una lámina en el interior. Bueno, he sido un poco excesivo, ¿vale? No tan torpe. A lo mejor alguien se ha empeñado en que no se podía instalar la lámina en el exterior, ¿vale? Pero bueno, la han instalado en el exterior. Perdón, la han instalado en el interior erróneamente y fijaos, si se instala en el exterior, prácticamente toda la absorción, todo lo que se absorbe va hacia la calle. Con lo cual, ¿qué es lo que entra? Pues aquí lo habéis visto, un 13%. ¿Veis a la derecha? 13% de energía que entra en el edificio. Y en la otra manera, un 31%. Entonces, fijaos, la misma lámina instalada dentro fuera, la diferencia de valor. ¿Y esto a qué viene? Pues a un asunto muy sencillo. Si instalo interiormente, la eficiencia es menor. Si instalo exteriormente, la eficiencia es mucho mayor, pero instalar exteriormente es ligeramente más caro, ¿vale? Que instalar en el interior. Más caro, pero también molesta menos, genera menos interrupciones o molestias a los que trabajan dentro, por supuesto. Pero bueno, eso podemos también hablar más adelante. Pero bueno, lo importante que veáis es que el hecho de instalarlo interiormente o exteriormente
influye mucho. Por eso es muy conveniente estar bien asesorado y hacer un cálculo bueno en relación a lo que queremos, ¿de acuerdo? Hay mucho dinero en juego y se trata de hacerlo lo mejor posible. En este caso, por eso os comenté antes, ¿os acordáis cuando teníamos todas las capas de las láminas? Pues ahí estábamos viendo que, que era muy importante la última capa, la que protege a la lámina contra la intemperie. Y ahí es donde Lumar tiene una tecnología sin rival, que es la que llaman ellos tecnología Helios, que es una tecnología que aumenta muchísimo la durabilidad de las láminas en exterior. ¿De acuerdo? Ese es el punto débil siempre de las láminas, es la durabilidad en exterior. Pues bueno, pues Lumar ahora mismo nos ofrece lo mejor en el mundo en torno a la lámina exterior, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo. Fijaos, un ejemplo concreto con datos. Inglaterra. Edificio en Inglaterra, que tampoco hace mucho sol, pero bueno, Inglaterra. Aquí se colocó una lámina, veis aquí, en una R50 que es interior y se colocó una lámina RH50 también en el exterior. Es decir, la que se colocó en el interior nos estaba dando, en este edificio que os digo de Inglaterra, tampoco tenía muchos cristales, ¿vale? Pero nos daba un 2% de ahorro y colocando la lámina exterior nos daba un 8% de ahorro. Entonces, fijaos un poco abajo, dice amortización sencilla. Es decir, la lámina interior, que inicialmente, claro, era más barata de instalar, pero se tardó en amortizar 5 o 6 años. En cambio, la lámina exterior, más cara no por la lámina en sí, sino bueno, sí, ligeramente, pero sobre todo la instalación, pues se amortizó en 1,6 años. Entonces, claro, aquí vemos que claramente esa diferencia de coste en la instalación interior o exterior no económicamente pues no tiene sentido. Hay que instalar la lámina pues donde hay que instalarla. Caso de éxito. Aquí tenemos un caso de estudio en la Universidad de Padua, en Italia. Y este estudio realizado por Lumar es único en el mundo. No hay nadie que haya hecho un estudio tan pormenorizado, tan concreto y tan exhaustivo sobre un edificio en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vemos es que hay un estudio completo y este es un caso en el que yo os comentaba de este edificio icónico de Padua. Aquí se ha conseguido un ahorro del 20% de energía. ¿De acuerdo? Y es un ahorro del 20% que tiene muchísimo mérito. ¿Por qué? Porque ya era un edificio que se hizo con cristales preparados para rechazar la radiación solar. No era unos cristales, digamos, estándar o es un edificio antiguo. Claro, si nos vamos a un edificio antiguo sin unos cristales realmente buenos, los rendimientos son escandalosos. Pero aquí estamos hablando de que era un caso difícil, ya eran unos cristales preparados para luchar contra la radiación solar. Y aún así se ha conseguido un 20% de reducción energética. ¿De acuerdo? Vamos para abajo. Aquí tenemos el dato. Fijaos, y aquí tenemos los datos de en invierno y verano. Datos de gasto energético sin lámina y con lámina. Y aquí veis el consumo en megavatios hora. Entonces veis aquí en la izquierda que llegamos en este edificio se llegaba antes de instalar la lámina a 300 megavatios al año. Y instalando la lámina solar Lumar se consiguió llegar a 240. Entonces esto nos supone 60 megavatios hora de energía ahorrada anualmente. Es mucho.
Entonces nos cogemos nuestra calculadora, nos vamos a nuestra factura, perdón. Cogemos nuestra calculadora, nos vamos a nuestra factura eléctrica y miramos a ver cuánto nos está costando la energía. Entonces, aquí en España ahora mismo, pues, perdón, calculando que hemos calculado 0,18 euros por kilovatio hora. Entonces, haciendo la cuenta de los 60 megavatios hora que, que, que tenemos, pues nos salen 10.800 euros. Es decir, este edificio que estáis viendo, bueno, no, que estáis viendo, no. Vamos a ver. Este edificio se está ahorrando 10.800 euros anualmente. No solo eso, también hemos hecho cálculos de las emisiones de CO2 que se están ahorrando. Pues este edificio está ahorrando 46 toneladas de CO2 al año. 46 toneladas. Buen dato para la sostenibilidad, evidentemente. Muy buen dato. Más cosas. ¿Qué necesita un Facility Manager para que un proyecto de instalación de lámina solar y eficiencia energética sea exitoso? El Facility Manager lo que quiere es seguridad. Lo que quiere es decir, oye, esto va a funcionar. Esto no me va a causar ningún problema. Esto me va a colocar como gente innovadora. Vamos a ver qué seguridad, cómo sé yo que esto funciona y que no me va a dar problemas. Pues fijaos, el proceso exitoso en cualquier instalación de lámina solar para la eficiencia energética tiene tres componentes fundamentales. El primero es un estudio energético, es decir, hay que estudiar si el edificio en cuestión es un candidato para instalación de lámina solar. ¿Por qué? Pues porque no todos los edificios van a obtener unas grandísimas ventajas. Evidentemente, en cualquier sitio que se ponga, en nuestra casa, vamos a obtener ahorros. También os digo que no siempre el ahorro, y quizá aquí he puesto demasiado énfasis en el ahorro económico, pero hay gente que tiene mucho calor en sus edificios, mucho calor. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque a veces no han sido convenientemente dimensionados los sistemas de aire acondicionado y entonces la gente tiene calor. Entonces, si la gente tiene calor y el sistema de aire acondicionado no es capaz de reducir eso, pues solo hay dos soluciones. Bueno, inicialmente solo hay dos soluciones. O cambiamos todas las ventanas por unas de mejor eficiencia, que es carísimo, o cambiamos todas las máquinas de aire acondicionado, pues que también es carísimo. Bueno, pues mucho más sencillo y más inteligente es colocar lámina solar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que hay mucho calor en edificios, pues ahí en ocasiones los clientes ni siquiera están preocupados por el ahorro energético, no, están preocupados porque hace muchísimo calor y necesitan quitar calor de ahí como sea. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los casos, ¿no? Donde, digamos, sucede todo como mucho más rápido, ¿no? Oye, Ricardo, es que nos morimos de calor. Bueno, pues venga, adelante, vamos con esto. El caso en el que yo estoy hablando más en el caso del ahorro, ¿no? Que en el caso de que lo que estemos buscando plenamente sea eficiencia energética, ahorros y eliminar emisiones, pues ya es una decisión un poco más sosegada, ¿no? Una decisión más pensada, que queremos números, ¿no? Me decía, bueno, ¿y esto qué números tiene? Bueno, pues lo que nosotros hacemos es un estudio de balance térmico en el edificio, para ver si el edificio es candidato, cuánto nos vamos a ahorrar, si va a merecer la pena, si no, y eso ya es el cliente el que ya decide si le interesa o no. ¿Cómo hacemos los cálculos? Pues bueno, pues con un software con motor de cálculo Energy Plus. Energy Plus es el motor de cálculo de la envolvente térmica de los edificios más usado en todo el mundo. De hecho, aquí en España para
para obtener la calificación energética, los softwares que utilizan los arquitectos están basados en el motor Energy Plus, ¿vale? De la sociedad americana. Entonces aquí no hay ni trampa ni cartón, es el mismo software, el mismo motor de cálculo que se utiliza en los edificios de todo el mundo. Entonces nosotros hacemos ese estudio de balance térmico. En ocasiones el cliente puede tener ya un modelo 3D de su edificio, con lo cual facilita enormemente el trabajo. Y con eso pues decidimos, tenemos ya un respaldo técnico y cuantificable de los posibles ahorros. ¿De acuerdo? Esto todo además es un método un poco complejo y bueno, pues se trata de tener claro en qué situación estamos, ¿vale? Entonces, la parte 2 que veis aquí, Project Management. Bastante importante. En estos proyectos hay muchas cosas que coordinar. Es decir, bueno, no es simplemente alguien que viene y me coloca una lámina en el cristal simplemente. No, no, no. Aquí hay mucho más envuelto, mucho más cosas que hay que ver, ¿no? Hay que ver pues, la coordinación de la instalación, plazos, cronogramas, los protocolos de seguridad, accesos, los puntos de contacto con el Facility Manager. Hay que intentar que todo discurra de una forma en la que se produzcan las menores molestias para los usuarios, ¿de acuerdo? En el caso exterior, pues las molestias siempre van a ser mucho menores que en el caso de instalación interior. Y además es necesario que, que toda esa gestión del proyecto se haga correctamente, porque imaginaros en el caso de que se está realizando por el interior, hay que mover muebles y luego, pues al cabo de los 2 días pasa alguien, ay, esto no está bien instalado, bueno, pues venga, vamos a rehacerlo, pues venga, vamos a molestar otra vez a la persona que está aquí, vamos a mover los muebles. En fin, hay infinidad de aspectos que, hay que tratar y que nuestra obligación o lo que nosotros intentamos como desde Solar Confort es hacer una instalación en la que el cliente tenga el mínimo número de molestias, hablarlo todo antes con él, programarlo, calcularlo. Es decir, que sea y que me puedan decir, joder, Ricardo, esto fenomenal, casi ni nos hemos enterado, perfecto. Muy importante eso también de cara al Facility Manager, ofrecer soluciones que tengan el menor impacto en los inquilinos, porque puede ser un edificio de oficinas o en la gente que está comprando, también adaptarse a los horarios de los centros comerciales, que es posible que haya que trabajar de noche o, bueno, o fuera del horario comercial, obviamente, en fin. Ricardo, discúlpame que te interrumpa, pero de cara a la organización de todas las personas que tenemos conectadas, dado que ya llevamos una hora, te quedan unas pocas de diapositivas. Si hay preguntas, sí que te pediría que agilizaras un Vale, poquito estas dos que te quedan para esta me poder la atender como las y ya está. preguntas. Vale, Gracias. terminamos. Instalador experto, pues simplemente hay que... La instalación, pues evidentemente no se puede hacer deprisa y corriendo y tiene que hacerlo un instalador que tenga la suficiente experiencia. Es decir, se necesita experiencia y dedicación. ¿De acuerdo? Esto es simplemente rayos ultravioleta, que bueno, ya hemos hablado de cómo decoloran los muebles y aquí vemos los factores que afectan al decoloramiento. Aquí vemos, no todos los films son iguales. Ojito con qué films cogemos. Hay muchos films en el mercado, muchos films muy baratos y que duran muy poco. Y la, la durabilidad es un factor fundamental. Estamos cansados ya de ver instalaciones que a los pocos años están totalmente destruidas y es necesario colocar. Entonces, eso es verdaderamente caro, el tener que reemplazar y volver a colocar. Aquí vemos también el ciclo de vida aproximadamente de unos 15 años, ¿de acuerdo? En la lámina solar. Y ahora, bueno, pues el que tenga alguna pregunta, que dispare. Muy bien, Ricardo, pues
1.000.000 de gracias. Si te parece, vuelve por favor a la anterior diapositiva porque precisamente una de las preguntas de una de las personas que está conectada y nos está escuchando ahora es esa, la de cuántos años duran las láminas. Entonces, como pasaste muy rápido porque así te lo pedí, y era una de las preguntas, pues si quieres incidir en alguna cuestión que consideres más relevante, así damos respuesta. El ciclo de vida de una lámina normalmente está en unos 15 años, 14, 15 años. Depende también de la zona donde le dé el sol. Nosotros garantizamos las láminas por 10 años, ¿de acuerdo? En ventanas de edificios, en orientación vertical. En techo, la incidencia solar es mucho mayor y se da una garantía menor. Eso es lo normal en la industria. Pero sí, el periodo de vida es un poco también variable. Por ejemplo, las láminas que nos dan en la cara sur de nuestro edificio, pues evidentemente por su mayor afectación solar, pues van a deteriorarse antes que las que están en la cara norte. ¿De acuerdo? Bueno, Incluso pero de todas también. formas hablamos de que es una inversión a largo plazo, o sea, porque estamos hablando de bastantes años, que no es lo típico que haya que cambiar cada mes No, o no, algo. no, es muchos años y normalmente las amortizaciones son muy cortas, en 1 año y medio, 2 años, también depende del tipo de edificio, 3 ya está amortizado. Entonces esto, pues, o sea, como inversión o sea, la seguridad de la rápida amortización está garantizada, o sea, no hay duda en ese aspecto. O sea, lo que es importante es acertar con la lámina que se coloca, muy importante. Vale. Bueno, por supuesto, quien te lo Entonces, instale, ¿no? teniendo en cuenta esto y en esta misma diapositiva que estamos, para dar respuesta a otra de las preguntas, tenemos aquí en el PowerPoint que el mantenimiento es el propio que se le da a los cristales y lámina instalada. Y precisamente una de las preguntas es, ¿qué mantenimiento hay que dar a esas láminas? Pues Entiendo que ninguno, como si ninguno, fueran cristales sin vamos, ella. es el mantenimiento que les das a unos cristales. Es decir, si limpias los cristales cada X tiempo, pues tú también limpias los cristales con tu lámina, pues igual. No tiene un mantenimiento diferente. Lo único, bueno, ya el sentido común, evidentemente, pues quien limpie si hablamos de una instalación exterior, eh, una instalación de lámina exterior, pues bueno, no se puede limpiar con amoníaco ni con productos muy agresivos, pero lo que decía, eso es un poco de sentido común, ¿no? Perfecto. Pero nada especial, lo que nosotros limpiemos los cristales y ya está. Vale. Luego también las láminas, por ejemplo, pues son hidrofóbicas. ¿Y eso qué significa? Pues que al ser hidrofóbicas atraen menos el polvo, repelen el agua, con lo cual se van a ensuciar menos que un cristal normal. Y eso lo veis, por ejemplo, no sé si cuando compras, por ejemplo, una mampara de ducha para tu casa, pues hay algunas que ya vienen con un tratamiento de repelencia y otras que no. Digo, para poner algo en las casas, ¿no? Pues siempre si repele, pues vas a tener menos problemas de manchas de cal, menos problemas de lluvia ácida. Bueno, pues es, digamos, un plus, un plus. A tener muy en cuenta, además. Otra cuestión. ¿Cómo se instalan esas láminas solares? Es decir, ¿es tipo un pegamento, lo pones y ya? ¿Cuánto tiempo lleva esa instalación del film? Se instalan con agua y jabón, ¿vale? Agua y jabón neutro, con lo cual es un proceso totalmente muy ecológico y el adhesivo ya viene en la propia lámina. Es decir, lo que se coloca es con agua y jabón, como veis ahí en la foto, y con una espátula se van colocando. Si alguna habéis visto lámina solar en coches, pues es un procedimiento muy similar. Pero es decir, se coloca la lámina sobre el cristal con agua y jabón y luego se espatula como veis ahí en la foto, para sacar todo el agua y el jabón que queda entre medias y se ajusta al contorno de la ventana y listo. Vale, luego Entonces, ya pueden ser. estamos hablando de que tampoco es un tiempo muy excesivo lo que es la colocación de la lámina, ¿no? Tampoco No, no, hablamos. suele ser el tema del tiempo depende más de la situación, por ejemplo, o sea, de la accesibilidad.
no de las... O sea, la instalación es muy rápida. Vamos a poner que un instalador puede instalar una media entre 30 a 40 metros cuadrados al día, con lo cual es mucho. Es más, las limitaciones de tiempo pueden venir más, por ejemplo, en el caso que hemos visto en la foto anterior, a ver si lo vemos aquí. A ver, aquí veis en la foto inferior que están instalando por fuera, pues evidentemente si solo tenemos una cesta, pues está limitado a que solo puedan trabajar, por ejemplo, 2 personas. ¿De Claro. acuerdo? También depende del número de personas que trabajen, obviamente. Pero la instalación yo diría que es relativamente rápida. Sí, una persona puede colocar unos 40 metros cuadrados. No es algo de lo que se suelen quejar los clientes ¿Vale? de que tarda mucho. Entendido. Otro tema que trasladan inquietud en él. Hablabas a lo largo de tu exposición de distintos tipos de láminas, la 20, la 80, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando un cliente tiene interés en colocar estas láminas por todos los beneficios que nos has trasladado, vosotros como expertos, ¿hacéis algún análisis de los cristales para recomendar una u otra o es sin más una cuestión de elección estética? Eh, es una mezcla de las dos. Es decir, lo primero es la compatibilidad técnica. O sea, lo que hacemos es hablar con el cliente. Es decir, ¿tú qué problemas tienes? Primero, tengo un problema de calor, tengo problemas de deslumbramiento, tengo problemas pues, de eficiencia. Entonces, una vez que nos cuenta cuál es su problema, eh, vemos el tipo de cristal que tiene, lo medimos con un aparatito, en fin, que veis aquí, por ejemplo, a ver si se ve. Bueno, en fin, ahí se mide con un aparato y se ve exactamente el cristal que tiene, espesores, todo. Y entonces, en base a esa medición del cristal que tiene, pues ya le podemos recomendar unas u otras y ya, digamos, esa primera medición técnica nos da digamos, nos reduce el número de posibilidades. Es decir, para tu cristal, lo mejor es una serie de ellas. Y entonces, entre esa serie de posibilidades que tenemos para su cristal, ya entramos en el apartado estético. Es decir, ¿cuál te gusta más? Ah, pues mira, a mí me gusta más que tenga un acabado bronce o más espejado o ligeramente azulado o me gusta más, en fin, como sea. Y luego, pues dice, a mí me gusta uno que no se note, que no parezca que haya nada. Otro dice, "Oh, a mí me gusta que sí se note". Y entonces todas esas láminas tienen eh, rendimientos diferentes. Entonces, a lo mejor alguien que dice, no, pues mira, a mí me da igual, yo lo que quiero es que rechace la mayor cantidad de energía posible. Me da Vale, igual si entendido. es espejada, si es oscurecida, si es... ¿Me entiendes? Entonces, primero, Vale, pues apartado vamos, técnico y después estético. entendido. Vamos a esa cuestión estética y así damos respuesta a otra de las preguntas que hay. Nos ponías ejemplos a lo largo de tu exposición de un edificio, por ejemplo, el Banco de América, creo recordar que era, Sí, ¿no? Que se veía el antes y el después. sí, Y claro, podemos. hay diferencia estética a nivel del edificio, ¿no? Sí. Entonces, hay ocasiones en las que los inquilinos de los edificios están limitados por una serie de cuestiones estéticas que el propietario del inmueble establece, ¿no? Entonces trasladan una pregunta y es que considerando que estas láminas son muy finas, ¿tenéis esas láminas muy transparentes que no afecta la estética del edificio y que evidentemente cumplan la función técnica de esa eficiencia energética solar? ¿O siempre para poder cumplir ese criterio técnico cambia la estética del cristal? Por ejemplo, eh, tenemos muchas opciones. Entonces, si la persona, o sea, si el facility manager o el propietario no quiere cambiar en absoluto la apariencia del edificio, perfecto. Hay láminas que no se nota la apariencia o sea, no varía absolutamente nada. Es decir, son totalmente transparentes. El edificio se vería exactamente igual. Em, Hay otras que cambia muy ligeramente, otras que cambia ligeramente y otras que cambia bastante, como en este caso, ¿no? Entonces, el cliente puede elegir la que quiera. Ahora bien, lo que puede cambiar es la eficiencia energética de las láminas, porque hay unas limitaciones físicas de las propias leyes de la física
que esas, pues todavía el ser humano, hay algunas leyes físicas que no se pueden traspasar, ¿de acuerdo? Y Mm. nos gustaría, pero todavía no llegamos a ese nivel. Pero entiendo Entonces, que hablamos de que cumple igual función de eficiencia energética, pero en unos porcentajes inferiores a las que pueden ser más opacas, por lógica, ¿no? exactamente, exactamente. Pues puede haber, por ejemplo, una muy espejada como esta, que Mm. a lo mejor le va a rechazar el 85% del calor, y va a haber otra que pueda ser transparente, que a lo mejor le va a rechazar solamente el 50%, por decir Perfecto, un valor. entendido. Entonces ahí es ya el cliente el que tiene que decidir, oye, pues si yo quiero que sea muy transparente y que no se note nada, pues voy a perder un poquito de eficiencia energética, pero me gusta más cómo queda. Y de eso pasa, por ejemplo, un ejemplo, no que sé, hay sitios donde le gustan las láminas oscurecidas o láminas espejadas, pero hay alguien que viene y dice, oye, yo tengo un escaparate y yo quiero una transparencia total, que se vea mi escaparate, vamos, súper bonito. Dice, ya, claro, pero es que si tú quieres una que sea 100% transparente, no vas a tener un 85% de rechazo de calor. Y claro, yo entiendo que en un escaparate lo que necesitas es que se vea lo que hay dentro, obviamente, ¿no? Entonces, Totalmente cada entendido. cliente es diferente, tiene unas necesidades diferentes, y hay láminas para todos. Y entonces es su decisión de hasta dónde cambia el aspecto, o que diga, no, no, el aspecto tiene que quedar exactamente igual. Pues tenemos soluciones también, claro. Entendido. Y no hay más preguntas en el chat, pero me gustaría concluir con una última porque que me ha surgido a mí. A lo largo de toda tu presentación hacíamos alusión a la eficiencia energética en cuanto a la entrada de calor en los edificios, ¿no? En Ujú. cualquier edificio. Pero claro, ¿qué pasa en invierno? ¿O qué pasa en aquellas ciudades, comunidades autónomas que son más sombrías? ¿Vamos a tener más frío en esos espacios donde estén ubicadas esas láminas? Pues mira, excelente pregunta. Vamos allá porque hay aquí, a ver dónde encuentro. Ah, espérate, si fue aquí. No, está un poco más adelante. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver, fijaos en este gráfico que hemos hablado antes. A la izquierda está sin lámina y con lámina. Y veis que en azul es el invierno y en rojo el verano. Es decir, si os fijáis, con las láminas, en invierno se gastó en 120 megavatios sin la lámina, y con la lámina 130. Es decir, en invierno se gastó un 8% más de electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, a la buena pregunta que tú me haces es, efectivamente, en invierno, pues a todos nos gusta que el solete pues entre por las ventanas y da calor, claro que sí, y es bueno. Entonces, claro, esa lámina en invierno me está quitando calor, ¿de acuerdo? Entonces, eso, todos tenemos el concepto claro de nuestras casas. Esto hay que modularlo porque en los edificios con muchos cristales, como os digo, son hornos. Entonces, en un edificio con muchos cristales, posiblemente, o no posiblemente, seguramente, solamente quizá enero, febrero, es cuando se coloca la calefacción. El resto de meses ya colocamos el aire acondicionado. En nuestras casas es diferente porque el área de cristal en un residencial normal no suele ser tan amplia como en un edificio de oficinas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos siempre la idea conceptual de lo que pasa en nuestras casas, ¿vale? Pero acordarse que un edificio de oficinas o un centro comercial con mucho cristal es un horno. Y además, os voy a poner un ejemplo. En el coche, cuando vosotros en pleno invierno vais a vuestro coche y ahora os da el sol, cuando entras dices, ¡ay, qué bien se está aquí! ¡Qué calentito! Efectivamente, con 0 grados fuera, en el interior de tu coche, si da el sol, está calentito. Bueno, pues en un edificio pasa exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al estudio, aquí se ve que el cálculo es de un 8% más de consumo en invierno, pero es que en verano se ahorra un 40%. Mm. Entonces, aquí se ha dividido el año en dos partes, ¿no? Eh, entonces, lo que importa a la hora de nosotros hacer los cálculos es el año Un cómputo completo, global. el efecto Sí. global del año. Entonces, claro, con un ahorro aquí que hemos visto y que os dije que ya tienen cristales muy preparados, este es un ejemplo muy conservador, ¿no? Entonces, en este caso, el ahorro
anual es del 20%, con un 40% en los meses calurosos del año y una pérdida efectivamente en invierno del 8%. Pero claro, efectivamente, anualmente compensa. Compensa. Entendido. Pues 1 millón de gracias, dado que no hay más preguntas en el chat y nos hemos extendido de tiempo, pero que conste que todos los asistentes siguen conectados. Eso es, que ha Han encantado, aguantado. exacto, ha encantado tu exposición, Ricardo. 1 millón de gracias por compartir tu conocimiento, por ser tan generoso, por instruirnos a todos en un aspecto que yo considero que es como muy desconocido y muy importante hoy en día, porque todas las empresas y evidentemente todos los profesionales del facility tienen el foco en dar cumplimiento a los criterios ESG y el tema de la eficiencia energética y de la sostenibilidad es fundamental. Creo que nos ha servido de muchísimo tu webinar. Así es que agradecerte este tiempo y nada, 1 millón de gracias y ponemos a disposición de todos esta explicación en nuestro canal de YouTube y compartiremos tu contacto con todos aquellos que lo necesiten. Bueno, ¿Vale? pues decir que muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues para cualquier Gracias. duda o pregunta que tengan, pues por favor que contacten con nosotros y les atenderemos encantados. Sin duda. Pues lo dicho, muchas gracias. Hasta luego.